¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes palabra de Dios y de mi parte también deseando se encuentren muy bien, ya sea en el trabajo, en casa o donde quiera que se encuentren. Les mando un gran abrazo. Y bien, el tema de hoy realmente es hermoso, pues vamos a hablar de Saulo. Y así es el tema, Saulo de Tarso, un cambio radical. Bien, vamos a iniciar. Si tienes Biblia, acompáñame con la lectura. Bienvenidos. Y bien, ¿quién es Saulo de Tarso? Se dice que nació entre el año 5 y 10 en Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor, la actual Turquía. Nació en una familia de artesanos judíos fariseos de cultura helenística, que poseían el estatuto jurídico de ciudadano romano. Saulo, su nombre hebreo, estudió en Jerusalén en la escuela de los mejores doctores de la ley, del rabino Gamaliel. Adquirió una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Sin duda, Saulo era un joven muy preparado y fue un fuerte perseguidor del cristianismo, de la Iglesia de Jesucristo, como vamos a leer en los siguientes versículos. Leamos Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. De hecho, él estuvo presente en el apedreamiento del primer mártir en morir por Cristo. Hablamos de Esteban. Vamos a leer Hechos 7 del 51 al 60. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así también continuamos leyendo Hechos 8, 1 y 2. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Esteban fue arrestado y en estos pasajes él en su defensa argumentó todo esto, siendo verdad, lo cual hizo enfurecer a esta gente, pues estos hombres amaban más las cosas del mundo que las cosas de Dios. En este concilio, Esteban les hizo todo un resumen de todo este proceso, desde tiempos de Abraham, Moisés, los profetas, hasta Jesús mismo, y ahora lo que estaban viviendo. Nada había cambiado, por eso les llama duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y Saulo presenció esto, mas no hizo nada, pues él estaba también en contra de los discípulos de Jesús, de la misma iglesia de Jesucristo.
Ahora leamos este asombroso cambio de Saulo. Vamos a leer Hechos capítulo 9 versículos del 1 al 9, en donde se habla de la conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: Heme aquí, Señor. En Hechos 9, del 11 al 14, el Señor dice a Ananías: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mas en Hechos 9, 15 y 16 el Señor le dice a Ananías: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Ananías obedeció al Señor Jesucristo. Así en Hechos 9, del 17 al 19 dice así: Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y entonces, ¿qué sucedió con toda esta porción de la Biblia? Vamos a analizar varios puntos. Vamos a iniciar con el nombre de Saulo, que es un nombre hebreo, que significa aquel que ha sido pedido por Dios. Vamos a leer Gálatas 1, versículos 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Saulo dice que le apartó desde el vientre de su madre. Y bueno, Saulo era perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Saulo aparece con este nombre en Hechos desde el capítulo 7 al 13. Ahora analicemos el nombre de Pablo. Pablo es apóstol de Jesucristo y Pablo significa pequeño u hombre de humildad. Y con este nombre de Pablo aparece en Hechos a partir del capítulo 13, versículo 9 en adelante. ¿Qué quiere decir esto?
que cambia el estado de Saulo, de libre a un siervo, un esclavo especial de Dios para llevar el evangelio de salvación a los gentiles. Pues Jesús cambió la vida de Saulo. Él mismo le salió al encuentro y le habló. ¿Se imaginan? Oír la voz de nuestro amado Señor Jesucristo. ¡Qué impacto para Saulo! Y todo eso que era Saulo antes de Jesús terminó y ahora era un siervo de Jesucristo, como lo podemos leer en Romanos 1:1, que se dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y vamos a leer cómo Saulo, después de ser bautizado, él inicia con la encomienda del Señor. Saulo empieza a predicar en Damasco. Vamos a leer Hechos 9, versículos 20, 21 y 23. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pablo causó una revuelta con este cambio, pues todos se asombraban de esto. Primero, perseguía a la iglesia de Jesucristo. Es más, iba a Damasco con esa intención. Y luego, él mismo exaltaba a Jesús. Él predicaba del Evangelio de Jesucristo. Y debido a esto, en el versículo 23 dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahora leamos Hechos 9, versículos 26 y 27. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y analizando, claro que los discípulos le tenían miedo a Saulo, pues su fama se había extendido en todas partes. Era cruel su persecución. Pero un apóstol llamado Bernabé, a quien los apóstoles apreciaban mucho, fue quien le llevó a ellos y les explicó toda esta situación. Y ellos le recibieron. Y así Saulo entraba y salía en Jerusalén predicando denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos también procuraban matarle. Así que cuando lo supieron los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora vamos a iniciar con la lectura del ministerio de Pablo a los gentiles. La información es mucha, pero vamos a ir resumiendo. De inicio vamos a leer Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 4. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahora, como Pablo, en este pasaje se dice prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Pero quiénes son los gentiles? Es todo aquel que no es judío. Y menciona que en otras generaciones no se había dado a conocer este misterio como ahora. ¿Cuál misterio? Esto es, a aquellos que estaban alejados, lejos de Dios, extranjeros sin esperanza, habían sido acercados a Dios por medio de Jesucristo, de su obra en la cruz, de su muerte y resurrección, del Espíritu Santo que vino a morar en todo aquel que creyera en él, por gracia, por fe, por su palabra, por el Evangelio de salvación, recordando
que Jesús es la palabra. Y Pablo, escogido por el Señor, es quien tenía que llevar a cabo esta tarea de llevar este mensaje de salvación a todos los gentiles. Seguimos leyendo en los versículos del 6 al 8, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En este pasaje, Pablo dice que los gentiles ahora son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Recordemos que Cristo vino al mundo, a su pueblo Israel, y ellos no reconocieron la visitación de su Señor. Pero era necesario todo esto para que viniera la salvación al mundo, así como dice San Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y bien, esto es bien importante. Él vino al mundo y ahora ya no es por obras ni por la ley, es por la obra de Jesucristo en la cruz, en donde Jesús es la cabeza de la iglesia, como dice Colosenses 1, 18 y 19. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Así leemos en Gálatas 1, versículos 1, 11 y 12. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por el Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues Pablo fue el último apóstol elegido por Dios para llevar a cabo este gran ministerio. Ahora en Gálatas 2, versículos 8, 16 y 21 dice así: Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo dice que así como Dios envió a Pedro de inicio a los de la circuncisión, esto es, a judíos, así también Dios mismo le envió a él a los gentiles. Pero el Señor mismo les mostró a ambos que ahora se formaría un solo pueblo, una sola iglesia, por la fe en Jesucristo. Esto no quiere decir que el Señor abandonó a su pueblo Israel, claro que no. Él sigue siendo su pueblo amado y cuidará siempre de él hasta que Él venga por segunda vez a la tierra y pise el monte de los olivos. Y en este otro pasaje podemos corroborar lo antes mencionado en Gálatas 3, 8, 9, 16 y 18. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y doy gracias a Dios por esta hermosa promesa que en Cristo Jesús
todos podemos alcanzar la salvación, perdón de pecados y vida eterna. Así leemos en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este pasaje podemos leer que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, sin excepción de personas. Es a todo aquel que crea. Y si decimos que el justo por la fe vivirá, entonces, ¿de dónde viene la fe? Leamos Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios nos dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es creer en el único Dios vivo y verdadero. Es creerle a Dios y a su palabra. Creer que en Él está la salvación y debemos confesarlo con nuestra boca. Por eso así nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú hoy reconoces que eres pecador y se lo confiesas al Señor, su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así Pablo menciona en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Así nos dice también en 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Te invito, si hoy quieres entregar tu vida a Cristo, ora conmigo con todo tu corazón. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre bueno, en esta tarde al escuchar su palabra, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito su perdón, que me perdone de todos mis pecados, de toda mi maldad, que me limpie con su sangre preciosa, que venga a mi vida, que entre en mi corazón. Por fe, mi Señor, le recibo como mi único y suficiente Salvador, creyendo en su obra en la cruz, que usted murió pero que resucitó al tercer día. Señor, le ruego me tome como a su Hijo y me selle con su Espíritu Santo, y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, para que cuando yo muera vaya a su presencia. Que siempre guíe mis pasos, que me dé sabiduría para tomar decisiones correctas, para que sea digno de ser su hijo, Señor, que camine en sus enseñanzas y que siempre le ame y le obedezca. Gracias, Señor, porque sé que me ha escuchado, porque sé que me ha perdonado y porque sé que me ha tomado como su hijo, como su hija. Bendito y alabado sea su santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así nos dice el Señor en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios. Así en San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿cuál? El Evangelio, y cree al que me envió. ¿Quién envió? Dios Padre. ¿Quién vino? Dios Hijo Jesucristo. Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermosa promesa del Señor. Así también en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora que somos sus hijos, somos sellados con el Espíritu Santo de su promesa, que mora en nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, Dios mismo. Así también Pablo escribe en su carta de Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, la venida del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y como iglesia de Jesucristo es lo que estamos esperando, porque Él lo prometió y Él cumplirá. Él dijo que iba a preparar morada para que donde Él estuviera, nosotros también estuviésemos con Él. Muy pronto se oirá la trompeta y su iglesia será arrebatada, será llevada con Él y estaremos siempre con Él. Así también dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 51, 52, 53 y 58. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo será el arrebatamiento? Dice que será así, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y dice que los muertos en Cristo serán resucitados y los que estemos vivos, vivos seremos llevados a la presencia del Señor. Se reconoce que el apóstol Pablo es un gran ejemplo para todos nosotros, que después de ser un perseguidor de la Iglesia de Jesucristo, se transformó en un gran siervo del Señor. El Señor a través de Pablo hizo grandes señales, milagros y prodigios, de tal manera que muchos creyeron a Dios. Se dice que Pablo estuvo preso desde Jerusalén, enviado posteriormente a Roma y acá durante 2 años, pero en un lugar aparte, custodiado, lo cual acotó sus libertades. Pero aún así, él predicó hasta el último momento de su vida, siempre trabajando y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Y fue así también que escribió muchas cartas en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo murió decapitado entre los años 64 y 67 después de Cristo aproximadamente en Roma. Y así dijo Pablo en 2 de Timoteo 4 del 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y por supuesto que anhelamos y deseamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Anhelamos que Él pronto venga por su iglesia, porque le estamos esperando. Y por supuesto, veamos las cartas paulinas. Pablo escribió la mayoría de los libros en el Nuevo Testamento, como vemos en esta diapositiva. Pues como podemos observar, escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. Bueno, y en estas diapositivas podemos observar los 3 viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo, y el último fue a Roma. Podemos observar cómo trabajó el apóstol Pablo. Él fue un siervo obediente hasta su muerte de llevar el evangelio de Jesucristo.
Bueno, pues hemos llegado al final de este estudio. Espero sea de gran bendición a tu vida, así como lo ha sido para mí, pues hemos repasado hermosos versículos y promesas del Señor. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta tarde le doy gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Gracias por todas las personas que toman un tiempo de su vida para escuchar su bendita palabra. Gracias por aquellas personas que escuchen este video completo, Señor. Que, Señor, usted pueda obrar en sus vidas y en sus corazones, que ellos estén dispuestos a entregar su vida en sus manos, a reconocerle y recibirle como único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por todas esas promesas. Gracias porque sé que usted cumplirá. En cualquier momento sonará la trompeta y usted vendrá por nosotros, por su iglesia. Alabado sea su santo nombre, Señor, y que su palabra se siga extendiendo a muchos más lugares y a muchas más personas. Que la bendición de Dios sea en cada uno de sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Jesús les bendiga grandemente y si Dios permite nos estamos viendo muy pronto. Maranata, que quiere decir el Señor viene. Adiós.